Soy Eduardo Tazón Maigre y junto a Antonio Mora hemos creado Estudio Noyu. Es un estudio de arquitectura y diseño que creamos en el 2020, un poco a raíz de la pandemia, y después de haber vivido en Estados Unidos durante 5 años, quisimos centrar nuestra vida laboral en crear nuestra propia oficina de arquitectura y diseño. En Estudio Noyu nos gusta el hecho de que no nos estamos centrando necesariamente en especializarnos en ninguna rama en particular del diseño. Consideramos que nuestra forma de trabajar es transversal a proyectos que van desde arquitectura nueva planta, reformas de interior, diseño de producto, diseño mobiliario. Nuestra forma de atacar cada uno de estos encargos es siempre la misma. Entonces, la especialización de momento no forma parte de nuestro objetivo a corto plazo y también creemos que eso es algo que define nuestra forma de trabajar. Actualmente estamos dando clase en el máster de interiorismo del IED. Nos propusieron hacer una clase relacionado con la materialidad y nos gusta siempre un poco cuestionar la forma de ver una asignatura que podría verse desde un punto de vista mucho más técnico y quisimos como introducir capas de teoría, una reflexión como de nuevas perspectivas, de discursos más contemporáneos y al final un poco reflejar nuestra forma de nosotros afrontar los proyectos del día a día, que es siempre intentando hacerlo desde diferentes capas y diferentes perspectivas. Cuando empezamos un proyecto, en el caso de tratarse de un cliente particular, nos gusta primero hacer una pequeña entrevista en la que intentamos como quitar los prejuicios que puede tener el cliente de qué es lo que necesita o exactamente cómo lo quiere resolver y descubrir un poco sus verdaderas necesidades, ¿no? Para intentar como deshacer de su biblioteca de referencias que se haya podido hacer, pues qué es lo que él espera. Y un poco a raíz de esa entrevista nosotros empezamos a germinar intuiciones de qué es el proyecto que mejor se ajusta un poco como ese imaginario que se ha creado. Intentamos ponerle forma a cada uno de nosotros por separado, con referencias visuales, de textos o de vídeo, y hacemos una apuesta en común de ver un poco cómo se ha materializado esas referencias o intuiciones. Y a raíz de eso nos lanzamos. Nos gusta mucho trabajar con 3D, por ejemplo. Somos un poco desconfiados de las plantas porque enseguida empezamos a dibujar una planta y es muy engañoso porque puede ser una planta preciosa que luego a la hora de llevarlo a cabo en todas sus dimensiones puede que no lo sea tanto, ¿no? Entonces nos gusta no dejarnos llevar como por el preciosismo de los recursos gráficos y trabajar con la herramienta que nos da como una versión más realista del resultado. Entonces nos gusta trabajar con imagen, con 3D, con render para verificar sobre todo el diseño y ofrecerle al cliente la versión como más realista de cómo va a quedar el proyecto y defender a capa y espada en el proceso de obra ese resultado. Empecé a trabajar, acabando la carrera en la UEM aquí en Madrid, empecé con Aranguren Gallegos y luego fuimos los dos juntos a trabajar y a estudiar a Estados Unidos. Yo estuve en un máster de la Universidad de Columbia y después del máster estuve dando clases con Andrés Jaque y con Marc Wasuta, diferentes profesores de la universidad, y de ahí empecé a trabajar en OMA y en Diller Escofidio y Renfro. Y Antonio estuvo todos esos años trabajando en AT Architects, que es un estudio de reformas boutique de proyectos de lujo en Manhattan. Este proyecto surge un poco a raíz del fin del confinamiento, donde nuestro proyecto original de invertir en un proyecto de hotel paisaje se nos fue un poco al garete porque el precio del suelo rural se disparó justo durante el confinamiento y hubo un pequeño margen ahí en el que la vivienda en Madrid bajó por primera vez en años, ¿no? Unos meses. Entonces aprovechamos ese momento para invertir en lo que para nosotros no formaba parte ni siquiera de nuestras posibilidades ni imaginario, era de vivir en este edificio. Y encontramos esta vivienda, que es un dúplex, la unidad dúplex de 400 metros cuadrados, que es una de las 3 que existen en el edificio, en un estado aparentemente original que luego fuimos descubriendo que pues, se le habían hecho haciendo muchas alteraciones con sucesivas reformas.
Nos enfrentamos a hacer el proyecto de reforma y en 2 meses o en menos de 2 meses teníamos el proyecto diseñado y nos lanzamos a hacer la reforma, que tuvo una duración total de 11 meses, muy duros pero muy edificantes. Y por supuesto el reto principal del proyecto era enfrentarse a Torres Blancas, a Javier Sáenz de Oiza. Es algo que apabulla un poco de primeras porque estás tocando con un legado y con una relevancia arquitectónica muy fuerte. Entonces, para nosotros era importante hacer un proyecto en el que hiciésemos homenaje tanto al edificio como al arquitecto y sus ideas, pero sin una nostalgia paralizante, ¿no? Lo que no queríamos es embeber en formol los elementos construidos originales y evitar que pudiese tener como una interpretación contemporánea. Con esto en mente, lo primero que hicimos fue buscar planos originales de esta unidad en particular, que no fue tarea fácil porque de hecho no existen planos de la versión final de obra, porque es un proyecto que fue modificándose conforme se iba construyendo e incluso se alteraron el tipo de unidades de cada tipología de vivienda. Y una vez encontramos esa planta original, la superpusimos con el estado en el que nos lo encontramos, ¿no? Y empezamos a ver que el gran cambio a la idea original de la vivienda era el haber eliminado casi por completo el espacio exterior, ¿no? Además, en un momento donde nosotros sabíamos que el valor del espacio exterior en una vivienda iba a cobrar una nueva importancia, especialmente después del confinamiento. Y el primer gesto fue cómo devolver el exterior a convertirse en el corazón de la vivienda. Y el resto de acciones era todo un diálogo con referencias del propio edificio, como con textos del propio Oiza y referencias desde materiales, formales o puramente conceptuales. Quisimos hacer como un poco un proyecto tremendamente contemporáneo, pero que a la vez estuviese muy arraigado en el edificio y en las ideas del arquitecto que tenía para el edificio. Yo creo que la contemporaneidad del proyecto reside en dejar de ver la conservación desde un punto de vista más tradicional, en el que hubiésemos intentado preservar como esos elementos construidos tal y como estaban, sino en empezar a poner en valor otros elementos que a lo mejor no forman parte como de la normativa de conservación estricta del edificio, como puede ser la luz, ¿no? O sea, la luz tan característica del pavés que da la fachada de Torres Blancas es un elemento que se había quedado como muy tapado detrás de paredes, en cuartos, y que no dejaba invadir el resto de la vivienda. Y una de las primeras cosas que hicimos fue abrir la planta para permitir dejar pasar esa luz tan característica y utilizar otras estrategias que lo pongan en valor, como el panelado metálico que refleja en la cocina esa luz del pavés a lo largo del día, o el óculo de la cocina que enmarca esa luz de una forma un poco más material, que crea una especie de sol artificial en las puestas de sol de verano, o con referencias más artificiales como el mobiliario del salón con el metacrilato amarillo que recrea ese efecto de luz ámbar del propio apartamento. Entonces, para nosotros es una de esas formas de ver desde un punto de vista más contemporáneo el edificio. El proyecto que desarrollamos conserva prácticamente de forma intacta la ubicación original del programa, porque una de las cosas que más nos hizo valorar la maestría del proyecto original era la distribución tan precisa del programa dentro de una planta aparentemente desestructurada, ¿no? Esta mezcla de curvas y rectas que en un principio parece no tener sentido, pero cuando ves esa planta original amueblada te das cuenta de que cada cosa tiene su sitio. Entonces, fue un acierto el plantearse mantener en lo máximo posible esa distribución programática, pero es verdad que una de las primeras cosas de las que nos deshicimos era la distinción tan fuerte entre el espacio servido y el espacio servidor del proyecto original. Era una época en la que todavía había una barrera entre el servicio y la zona noble, ¿no? Que a día de hoy es algo bastante cuestionado. Entonces, aun manteniendo una distribución similar, al abrir por completo esa barrera en planta, pues recuperamos por completo
una nueva forma de vivir la casa. Para nosotros, de hecho, creemos que es un gran como piropo que nos digan que no saben que es original y que es nuevo, ¿no? O sea, para nosotros es una muy buena señal de que hemos captado la intencionalidad muy bien en la forma de desarrollar el proyecto. Una de las cosas que hemos introducido en la vivienda, que es una referencia directa a las muelas blancas del lobby del edificio, son estos falsos lucernarios que un poco enfatizan la función del blanco como un material plástico, ¿no? Que no solo es un color, es como algo deformado, que se deforma, que tiene plasticidad y están pensados para recrear en temperatura y en intensidad la luz exterior. Como la estrategia de la distribución en planta baja era tener esa planta abierta y fluida, una forma de expresar eso con mucha más fuerza era utilizando los acabados del suelo, ¿no? Que no hubiese un límite claro, por ejemplo, entre el exterior y el interior, y así vemos como el alicatado verde de la terraza se introduce en la vivienda en estas huellas verdes, que nos sirve para las plantas de interior en invierno, que luego esas plantas en verano luego las sacamos a la terraza, pero que difumina muchísimo más esa distinción entre el dentro y el fuera. Por otro lado, también tenemos las mallorquinas correderas de madera, que es una referencia directa a las mallorquinas originales de la fachada, que introduce pues, un ritmo que recuerda al original de las carpinterías de la vivienda y también deja pasar una luz como en sombra en verano, como muy poética, muy bonita. Otra de las partes importantes del proyecto sin duda era reproducir la formalidad del original. Entonces el proyecto de Oiza tenía una relación entre la curva y la recta muy armónica y quisimos un poco potenciar ese aspecto tan singular del edificio, introduciendo ya no solo, pues eso, descubriendo las curvas originales que habían quedado tapadas en sucesivas reformas anteriores, sino también potenciando el lenguaje, introduciendo nuevos elementos con curva, ¿no? Expresando incluso aún más las existentes, forzando esa lectura como tan plástica de la planta y llevándola a todos los materiales, ya no solo al blanco como es el material plástico, sino que la propia madera también va siguiendo la geometría curva de las paredes. En el suelo del proyecto, que es este roble francés con una junta muy disimulada, la idea era como la planta original es una L y no hay una dirección clara para colocar la tarima, quisimos introducir elementos gráficos que incluso distorsionasen aún más la direccionalidad escogida, ¿no? Y hicimos geometrías extraídas directamente del dibujo de planta y las fuimos introduciendo como falsas juntas con corte CNC del tablero que van distorsionando aún más la direccionalidad de la tarima y expresando un poco las características formales del proyecto. Nos inspiramos en los baños originales de Torres Blancas en la elección de un gresite como el material para alicatar diferentes superficies de paredes, de mobiliario y de suelo, pero decidimos llevarlo un paso más allá, haciendo que todo el baño esté resuelto con un mismo material, que es este gresite en masa, que utilizamos diferentes tonalidades según el baño en el que estemos, desde el azul, el verde, el terracota, el marrón chocolate, y este gresite en masa nos va resolviendo mobiliario hecho a medida, el suelo, las paredes y recupera un poco la idea original de los baños en las que no había ni cortinilla de ducha ni mampara porque todo al estar alicatado se podía mojar y los sumideros en el suelo hacían esa labor un poco de evacuar el agua. Yo creo que uno de los aspectos más importantes en nuestra experiencia en la formación ha sido, sin lugar a duda, el probar de todo. O sea, el lanzarse a trabajar no solo en un estudio de arquitectura, sino en varias formas de hacer proyectos, varias formas de trabajo, porque te van a dar herramientas de trabajo en equipo que de otra forma no obtendrías. Estudiar un máster en un contexto académico diferente al de origen, yo creo que eso abre muchísimo las miras y te hace ver las cosas con nuevos ojos, porque hay veces que nos metemos en burbujas cada vez más pequeñas y siempre es importante como ver eso desde fuera. Y sin lugar a duda el cambiar el formato de las expectativas de lo que es un estudio de arquitectura. Yo creo que una de las cosas tan positivas que ocurren a día de hoy es que los estudios pequeños funcionan muy bien a base de colaboraciones, ¿no? Que antes era un formato que
que se daba menos, pero el poder colaborar con otros estudios también pequeños de otros países, de otros entornos, otras especialidades, yo creo que es una muy buena forma de establecer como el arranque de un estudio y también reduce un poco como esa versión un poco más ególatra del estudio, del nombre y apellido de un arquitecto, que al final obliga mucho como a cerrar, ¿no? O sea, la gente que participa dentro de esos estudios se siente que trabaja para un arquitecto y creemos que existen versiones más horizontales de la profesión que son muy productivas y mucho más adaptadas a la realidad de la profesión a día de hoy.